O sea, lo que yo puedo sacar del libro, como que, o sea, la palabra confederal no es muy común en las escuelas, por más que hubo en la historia una confederación, que por ahí no se la trata, o sea, no se la estudia tanto, y por ahí no se compara el sistema republicano con el sistema confederal. Lo que Y pasa es que hay un vacío premeditado de conocimiento de la historia real de la Argentina que busca generar nativos republicanos, o sea, ciudadanos que nacen y mueren dentro de la idea de que la democracia es igual a república. De esa manera se garantizan el empoderamiento de la corrupción los administradores de ese modelo, que se empoderan una vez cada 2 años en elecciones totalmente amañadas y corruptas, que terminan siendo simples sistemas de opción que llevan adelante el reempoderamiento de una clase política que depende de una casta económica mandante, y en esa trampa electoral la gente cree que está viviendo en democracia, y la realidad es que la democracia es inexistente desde el 83 para acá, porque nunca el pueblo pudo elegir y ser elegido. Eso es una farsa, una obra de teatro montada para que el pueblo crea que tiene derechos democráticos en la República, que no lo son y son inexistentes por completo. Cualquier ciudadano argentino que pretenda ser candidato a presidente necesita, para poder tener opciones reales de consagrar una propuesta en la Argentina, necesita millones de dólares que provienen de la corrupción de las empresas que lo financian y que después se cobran por 5, por 10 o por 1000 los aportes de campaña en corrupción y negociados, negocios y negociados que esa clase política tiene que devolver de los aportes de campaña. Con lo cual, en un país, en una nación, donde los ciudadanos no tienen la capacidad de ser elegidos libremente por otros ciudadanos en un sistema político transparente, donde todos tengan la misma posibilidad de obtener los recursos para presentar sus propuestas, para presentar sus plataformas y competir en el marco de las ideas, lo que tenemos es una sociedad anónima, una república, sociedad anónima llena de corruptos y de mercenarios que tienen precios, se alquilan o se venden, y eso no es democracia, con lo cual la idea de que existe una democracia republicana es una farsa absoluta y total. Lo que nosotros proponemos es una democracia confederal en donde los partidos políticos provinciales tengan la capacidad de ser financiados por el Estado en igualdad de condiciones, que puedan presentar sus plataformas y propuestas para poder acceder a la capacidad de representación de sus provincias, porque nosotros queremos volver al colegio electoral, terminar con esta payasada de la elección directa del presidente, para ir a un sistema de colegio electoral donde las provincias son las que mandan, las que eligen al presidente y lo destituyen si hace falta. Con lo cual, la democracia plena es confederal, no es esta payasada republicana, pero es muy difícil de combatir porque manejan los medios de comunicación masivos, administran las pautas del Estado, y entonces es muy difícil explicar, por eso el libro, de qué se trata la verdadera democracia, que es la democracia confederal, que es la que le devuelve las independencias y autonomías a las provincias para que puedan elegir y ser elegidos en el marco de la libertad, la pluralidad y la igualdad de condiciones. Ya vamos a volver sobre cómo es la democracia confederal y este sistema de gobierno, pero en la primera parte del libro, como que das un diagnóstico sobre la Argentina actual y haces como, por lo que yo he leído, no sé si he entendido mal, como una crítica a la juventud y a la sociedad actual, donde la calificás como ciudadanos del mundo, internacionalistas, individualistas, que solo buscan el rédito económico y no el saber o el estar instruido. ¿Por qué crees que hubo este cambio en la generación actual sobre las generaciones pasadas? Mira, existe un orden natural y un orden antinatural. El orden natural tiene que ver con la creación y tiene que ver con lo que para todos nosotros es la religión, que es eso de religarse con Dios, eso quiere decir religión, y eso es el orden natural. El orden natural es divino. Después existe el orden antinatural, que tiene que ver con esta deformación que estamos viviendo hoy en la Argentina y en el mundo, de un sistema supranacional, de un capitalismo salvaje y criminal, que atenta contra el ser humano y su esencia. Y entonces, para ponértelo en términos muy comprensibles para cualquiera, el sistema de opresión de este modelo explotador y saqueador le plantea a un sector de la sociedad privilegiado que puede acceder a ciertos privilegios si es obediente. Por ejemplo, el derecho a consumir, a ser parte del sistema de consumo. Dentro de las ofertas de ese modelo, a aquellos que pueden ingresar al modelo de consumo, está ser dueño de una propiedad, de un departamento, cada vez más chico, por cierto,
en un edificio, porque obviamente se va desplazando el sistema de familiar que tiene que ver con la casa, el terreno, el perro, se va reemplazando por la idea de la pajarera o lo que se conoce como las celdas del panal, ¿no? Que son esos departamentos de 22 metros o menos, donde habita una sola persona, que es monotributista, vive en un monoambiente y tiene un desarrollo unipersonal de vida. Esa segmentación unitaria de la sociedad, perdiendo el espíritu colectivo, la búsqueda colectiva de la felicidad, la integración de la comunidad organizada de la que nos hablaba Perón, se termina cuando en una tragedia como la de Turquía, o los terremotos de México, o el de San Juan en la Argentina, tan históricamente conocido por lo que fue después el acto de donaciones en el Luna Park, en donde se conocieron Perón con Eva, la realidad es que cuando el edificio se cae para todos, de manera colectiva. O sea, las personas que tuvieron una fantasía universal de aislamiento del prójimo, que creían que estaban seguros en su departamento del país porque pagaban su tarjeta de crédito y podían consumir, el día que hay un desastre natural, que tiene que ver con el orden natural divino, arrasa con los edificios hechos por el hombre, por ese esquema urbano planteado por las organizaciones supranacionales de consumo, y mueren todos, absolutamente todos, los que vivían en todos los departamentos del mismo edificio donde ninguno se conocía con ninguno. Con lo cual, este modelo social se trata de individualizar al ser humano y descolectivizar el proyecto de vida y de felicidad en común. Lo que tiene como final es que siempre impera por encima del orden antinatural el orden natural. Cuando viene un tsunami, un terremoto o una catástrofe natural, arrasa con ese modelo social y se lo lleva puesto. Y en ese momento, lo que prima frente a la emergencia, al miedo, al terror, a la desprotección de aquella persona que se siente desnuda porque ya cuando viene un terremoto la tarjeta de crédito se la mete en el orto, porque no le va a servir para salvar su vida. Entonces ahí pide ayuda de los bomberos, los rescatistas y las organizaciones sociales colectivas de la sociedad para que le salven la vida. Bueno, la realidad es que yo lo que digo es que hay un pueblo argentino egoísta que traiciona los hábitos y costumbres de la clase media argentina, que es motor de la economía y desarrollo sustentable de los argentinos, y se transforma en un instrumento de este proyecto satánico del individualismo urbano, que hace que frente a la última posibilidad de respirar en vida, se den cuenta que han vivido equivocados. Pero mientras tanto son destructores del Estado Nacional, trabajan para un supranacional, que es este modelo de agenda que trata la destrucción de la familia, de los de trabajo, de los proyectos colectivos, de la identidad colectiva como nación, y eso hay que exterminarlo, hay que trabajar para volver a hacer una contrarrevolución que nos devuelva a la Argentina colectiva, la del sueño social colectivo, la de la comunidad organizada, pero y que entonces vamos a hacer una sociedad solidaria, de uno se puede haber reflejado en el otro, destruyendo este sistema perverso y criminal que lleva adelante, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larrata y Mauricio Macri, el contrabandista grabado en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad destruida, hecha pedazos, aniquilada por este modelo urbano antisocial, antipopular y antipatria, que ha transformado a Buenos Aires en una verdadera porquería invivible y que muestra el daño que se puede llegar a hacer al proyecto colectivo de sociedad, involucionando al siglo XII, pidiéndole a la gente que vuelva a la tracción a sangre para moverse. Y a eso le pretenden trazar un barniz llamado desarrollo, como si andar en bicicleta o monopatín fuera el futuro y no el pasado. Bien. Bueno, ahora volvemos a lo que es el sistema confederal. O sea, cuando vamos al colegio, y yo creo que la mayor parte de las personas saben que en la República significa la división de poderes, y bueno, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y en la Confederación, para hacer una comparación, el poder ejecutivo seguiría siendo unipersonal. El Congreso vos lo cambias de dos congresos, lo haces unicameral, ya no es más bicameral. Y después a la justicia, voy a decir que tiene que ser un servicio público. Quería consultarte qué significaría que sea un servicio público. Bueno, primero aclaremos que la división de los poderes republicanos es una mentira, una falacia, una estafa. Todos sabemos que en Argentina los jueces los eligen los políticos, el presidente se elige de este sistema electoral perverso de segunda vuelta con balotaje, y que la justicia es la que tiene en los cajones de tribunales las carpetas de la política. Existe división de los poderes, no existe.
La política pone los jueces tienen que condenar a la corrupción de la política, como uno nombra al otro, uno le hace juicio político al otro, uno extorsiona al otro con las carpetas, entonces tenemos como resultado que no existe la división de poderes y que a los chicos les mienten desde su más tierna infancia, estafándolos con un modelo irrealizable en la práctica, porque en la práctica lo que tenemos es hoy un juicio político a la Corte en el Congreso, mientras en la Corte Suprema están las carpetas de la corrupción de la política. O sea, el pueblo, que es el que los vota, es un observador pasivo, absolutamente pasivo, de una vejación absoluta y total, planteada desde la corrupción de ese entramado de asociación ilícita entre los tres poderes. Aclarado esto, o sea, no existe la independencia de los poderes, es nada más que un libreto griego muy antiguo que no existe en la práctica. La Confederación plantea la eliminación del Poder Judicial para que el Poder Judicial sea autónomo e independiente, que no tenga vinculación con la política para poder acceder a los cargos judiciales, ni de fiscales, ni de procurador, ni de miembro de la Corte, ni de Cámara, ni de Casación. Y de esa manera, la autonomía, autarquía e independencia judicial permite a la justicia juzgar a la política sin ningún tipo de vinculación. Por eso tiene que dejar de ser un poder del Estado para ser un servicio público del Estado. Ese servicio tiene que tener esas características: autonomía, autarquía e independencia. Cuando la política no cuente con la justicia como cómplice de esa asociación de los tres poderes, la justicia obrará sobre la corrupción política con las manos libres. En cuanto a los otros dos poderes, que sí la Confederación los mantiene, que es el Poder Ejecutivo y Legislativo, el Poder Ejecutivo ya no será elegido por el voto directo de los ciudadanos de toda la nación, sino que será elegido en el colegio electoral por los representantes de las provincias. Cada provincia aportará a los constituyentes, como era antiguamente, pero la variación es que las provincias tendrán la categoría única, no serán diferentes en la cantidad de electores, ni por cantidad de población, ni por tamaño, ni por economía. O sea, todas las provincias valen uno. Obviamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires desaparece, y como ya la capital federal ha dejado de ser capital federal, sus terrenos vuelven a la provincia de Buenos Aires, con lo cual desaparece la idea de que la ciudad de Buenos Aires, que es una tan simple como Bahía Blanca, Pigüeo, La Barría o San Isidro, vuelve a ser una ciudad de la provincia de Buenos Aires, cosa que nunca debió dejar de ser. Y en este esquema todas las provincias vuelven a integrar el colegio electoral, elige al presidente y también tener la capacidad, la configuración de remover al presidente. Esto quiere decir que cuando se constituye el pleno para elegir al presidente del colegio electoral, una vez elegido el presidente se pasa a cuarto intermedio, y ese cuarto intermedio dura todo el mandato del presidente elegido, que si en algún momento a lo largo del mandato, por hecho de corrupción, ineficacia, inoperancia, torpeza, impericia, quiere de la remoción del presidente, se constituye nuevamente el plenario de la constituyente para la destitución y elección del nuevo presidente. Esto nos evita periodos inconclusos o crisis institucionales y nos permite la salida de cualquier tipo de eventualidad, como la que sucedió con De la Rúa, está sucediendo con el impresentable de Alberto Fernández, o debió pasar con Mauricio Macri a la hora de tomar la deuda bestial y criminal con el Fondo Monetario y con los organismos internacionales. O sea, la Confederación prevé la posibilidad de evitar males mayores a partir de la remoción presidencial automática y no esperando la finalización de mandato. Y en cuanto a la legislativa, la legislatura deja de tener el Senado, pasa a ser un campeón. Porque cuando mandan las provincias y el poder reside en las provincias, no tiene ningún sentido un instrumento monárquico como es el Senado, donde las provincias tienen que mandar representantes para estar con el poder ejecutivo. O sea, donde las provincias tienen que tratar de resguardar sus intereses de manera parlamentaria frente a un presidente que todavía, en esta república bananera en la que vivimos, tiene también rémoras monárquicas, como por ejemplo el indulto, que es absolutamente una facultad monárquica de los reyes, de los monarcas, que creían que eran elegidos por Dios, entonces tenían la facultad de indultar o vetar las leyes. O sea, el presidente de la Argentina tiene capacidad de ejercer la monarquía, tiene derecho a vetar las leyes del Congreso o a emitir indultos por encima de la justicia. Todo eso desaparece, todo eso vuelve a ser un orden democrático como corresponde, sin unas rémoras monárquicas virreinales,
con las cuales se ha empoderado un sistema presidencial corrupto que nos ha traído hasta acá. Bien. Explicaste lo que también te iba a preguntar sobre el colegio electoral, pero ya lo explicaste. O sea, como que los ciudadanos elegirían a los gobernantes, a los gobernadores provinciales, y después esos gobernadores elegirían al presidente. O sea, ¿estoy entendiendo bien? No, las provincias tienen que votar sus autoridades provinciales, por supuesto, y también tienen que elegir con el sistema que cada provincia se dé, porque cuando vas a la confederación, cada provincia es absolutamente autónoma, con lo cual cada provincia va a resolver con qué mecanismo va a integrar los representantes al colegio electoral. Cada provincia tiene que enviar representantes al colegio electoral, toda la misma cantidad de representantes, pero cada provincia debe decidir si lo hace de manera directa o indirecta, si hace que el pueblo de su provincia vote los constituyentes para elegir presidente, o el Congreso de la provincia elija representantes de su propia legislatura para representación. Eso son facultades de cada provincia. Esta constitución de porquería que tenemos, este mamarracho del título, tenemos constitución, dice en su preámbulo, la Constitución se escribe sobre la base de los pactos preexistentes. ¿Cuáles eran esos pactos preexistentes? Los de las provincias que son preexistentes a la organización republicana y a la propia Constitución. Las provincias son anteriores a la nación y anteriores a la Constitución. Nosotros lo que hacemos es devolver el poder que se les dio. Bien. Y en otra parte del libro, vos das un ejemplo de España, que está formado por regiones autónomas como el País Vasco, Galicia, bueno, Cataluña. Todos son países, todos esos son países. España está constituido por un conjunto de países bajo la organización monárquica, que es lo que los une. Pero cada una de esas regiones son países. España mantiene la unidad, conocida por todos como España, bajo la monarquía que une ese grupo de países en la organización española. Pero cada uno de ellos es autónomo y autárquico. Bien, y la pregunta sería, ¿cómo harías para que esas regiones no quieran independizarse como está pasando en Cataluña? ¿Cuáles serían los mecanismos de defensa del Estado Nacional? De la misma manera en España, a punta de fusil. La secesión es un delito contra el Estado que paga con la vida. No hay ninguna posibilidad de secesión, porque la secesión es traición a la patria. Nosotros proponemos un sistema confederal con autonomías plenas dentro del marco de la unidad nacional que se contempla en el éxito. Nosotros no podemos pretender que la secesión intelectualmente planteada deje de existir en el fracaso. Cuando un modelo está fracasado, como es este, la gente piensa cualquier estupidez, desde votar impresentable como Milei hasta la secesión de una provincia. El éxito es lo que saca a la gente del ridículo. Y el camino de éxito, este camino solo lo va a tener a través de la organización estatal. Si dentro del mecanismo confederal algún loco desquiciado quisiera secesionarse a partir de una ciudad o una provincia del Estado Nacional, para eso está el ejército, las fuerzas de seguridad, y se termina rápido. Bien. Otra cosa que leí en el libro, en el libro como que vos explicás cuál sería el modelo económico o de salud de la Confederación o educativo, y vos decís, el modelo es la de la provincia, o sea, cada provincia va a tener un modelo distinto de salud, de educación, de economía, como que... ¿Y cómo harías con el tema de la moneda? ¿Sería una moneda para todo el país o habría distintas monedas? Mira, es una pregunta que yo te diría de origen capcioso y solución autopercibida. En la Argentina ya tuvimos cuasimonedas en el 2001 y cada provincia tenía sus patacones, sus LECOP. La Argentina llegó a tener hasta canje en las provincias, ni siquiera moneda. Con lo cual, nuestra propuesta es la de mantener la moneda única a nivel nacional por una cuestión de soberanía y ejercicio pleno de la soberanía económica, pero no asusta la idea de que las provincias desarrollen un modelo económico y hasta planteen la existencia de un sistema de capitalización con convertibilidad contra la moneda nacional, ¿se entiende? Debe existir la moneda nacional, pero toda moneda convertible de carácter provincial, que de hecho lo hacen cuando emiten bonos. Cuando emiten un bono, la provincia lo hace contra el respaldo, obviamente, de la coparticipación o del dinero que la nación le integra o de sus propios ahorros, pero finalmente un bono es un papelito de la moneda nacional. Bueno, si alguna provincia quiere desarrollar un mecanismo financiero local
que tenga como respaldo la moneda nacional, le sirve como instrumento de desarrollo local, le sirve para potenciar su economía. En el marco de la unidad nacional y de la moneda única, lo que quieran desarrollar como instrumento de desarrollo o apalancamiento de sus economías regionales, que lo hagan. Bien. Y cada provincia como que tendría su propio sistema educativo, su propio sistema de salud, su sistema previsional, o sea, como que competirían y después la población elegiría cuál provincia es la que mejor servicios brinda. Haría como una competencia de regiones y la gente Así tiene que ser. elegiría dónde vivir. Para hacerlo más simple y entendible al común. La gente ve muchas películas de Hollywood y son muy proamericanos algunos, hasta donde les conviene, ¿no? Son proamericanos para ahorrar en dólares y hablar de Walt Disney, porque viste que el argentino pelotudo cree que Estados Unidos es Miami y Nueva York. El argentino bruto cree que Estados Unidos son esas dos ciudades. Y los Estados Unidos es un país bioceánico, gigantesco, te diría multicolor, transversal y multicultural. Entonces, habrás visto muchas veces en las películas que las autonomías plenas de los estados de los Estados Unidos hacen que en el tema más sensible de todos los temas posibles, que es la aplicación de la pena de muerte, hay estados de los Estados Unidos que la aplican y otros no, porque justamente tienen las autonomías plenas los estados para decidir hasta sobre la muerte. Bueno, en esta materia hay que tener en claro que lo que nosotros proponemos es ese ejercicio de autonomías. Esa autonomía hace que en Estados Unidos, cuando un estado está mal administrado y de repente tiene una crisis laboral, la gente emigra, se va a otro estado, donde la paz y consiga mejor trabajo. Por eso vamos a ver muchas películas de Estados Unidos donde la gente vive en lo que nosotros llamamos motorhome o casas rodantes, porque la gente emigra donde hay trabajo. No se estandariza como nosotros, hijos de italianos y españoles, en casas de ladrillos. Se mueven, porque a veces hay un estado que le va mejor y otro que le va peor, y la gente no se queda a esperar a que las cosas cambien, se va a donde le va mejor. Bueno, en la Argentina las provincias confederadas van a ser una opción para el pueblo de la nación de emigrar a donde le vaya mejor. Y cada provincia deberá competir con la otra en ser mejor administrada, capaz de generar mejor empleo, de dar mayores seguridades, y el éxito acompañará al que mejor lo haga. Bien, ¿y las provincias seguirían teniendo la misma territorialidad o harían regiones más grandes? ¿Qué sería lo mejor? No, eso es un disparate. Nadie puede modificar el territorio de una provincia. Es ejercicio pleno de su propia soberanía. La nación no puede replicar el mapa de una provincia. Es un disparate. No, pero lo que yo decía por ahí, en vez de dividir en provincias, dividir en regiones más grandes como Patagonia, Mesopotamia, cosas así. Pero de ninguna manera, esas son atribuciones de las provincias. Si una provincia quiere vincularse regionalmente con otra, es entre las provincias, lo tienen que decidir las provincias. El Estado Nacional no está para eso. El Estado Nacional no es este ejercicio perverso de un presidencialismo de facto, de dictadores, es una locura antidemocrática. El Estado Central no tiene ni facultad, ni atribuciones, ni justificación para meterse en las alianzas provinciales y en determinar regiones. ¿Regiones de qué? ¿Cómo desde un unitarismo salvaje de la ciudad de Buenos Aires, que es de los bonaerenses, nos pertenece a los bonaerenses, desde ese símbolo masón que es el obelisco, se va a determinar la regionalización de un país sin preguntarle primero a los gobernadores? Es un disparate. Ahora, si 3 provincias, 4 o 10 deciden por propia voluntad unirse para regionalizar sus economías o para regionales o para potenciar sus alianzas geográficas, bueno, bienvenido, pero es voluntad de las provincias, no se ejecuta desde el Estado Nacional Central. Bien. Bueno, más que todo era eso, porque he visto no sé si fue Redrado, que en un libro había planteado como que hacer 8 grandes provincias era más práctico, algo así había escuchado, y por eso era la pregunta. Martín es un muchacho que hoy trabaja con Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando de gente que no solo no tiene ninguna concepción federal, sino que siguen intentando dar orden desde Buenos Aires de cómo deben vivir las provincias. Es un disparate. Yo le recomendaría a Martín que primero vaya al psiquiatra a ver qué está haciendo con Horacio Rodríguez Larreta y después escriba otro libro pensando que él no tiene derecho a opinar sobre la vida de las provincias. ¿Desde qué soberbia intelectual alguien desde Buenos Aires puede plantear semejante disparate disponiendo de los bienes y riqueza que no le son propios? Bien. Ahora, sacando el tema de la Confederación, quería consultarte que muchas veces va a hablar de una palabra que está de moda, que es casta, y quería que me explique
que vos decís que la casta es económica y que la política es como una clase política, pero la que verdaderamente decide cuestiones estratégicas es la casta económica. ¿Quiénes serían parte de esa casta económica? ¿Los medios de comunicación? No sé, quería A como ver, saber. casta económica es el viejo sorete de Urnequian, un traidor a la patria, empleado de la corona británica en la Argentina, que colabora con el saco colonial de las Malvinas, que colabora con la idea de desmalvinizar, sacando a nuestros héroes del cementerio de Darwin, bajo su pretexto de acercar los restos de nuestros caídos a sus familias en el continente, casi diciéndoles de repatriarlos como si las Malvinas no fueran argentinas. Con lo cual, la casta es Urnequian, la casta es el empresario que existe en Argentina, contratista del Estado, como el grupo Macri. La casta tiene nombre y apellido, no necesitan eufemismo ni adivinar. Bien, y con el tema hay algo que yo nunca entendí, cómo en la época de Macri el Estado Nacional se endeudó en tan gran magnitud y que no haya pasado por el Congreso. Eso, como que yo que no sé de leyes y tampoco sé de política tanto así, quería consultártelo a vos, que ¿por qué no sucedió eso, de pasar semejante deuda ante el Congreso Nacional? Primero porque son contrabandistas, empleados de los modelos de la patria, anglosajones, son traidores de la patria. El delito está cometido y es el delito que y debería tener juicio, condena y castigo. Pero en Argentina, en vez de suceder eso, la víbora bicéfala, son cabezas de un punto con las mismas terminales, terminan aprobando ese endeudamiento en el Congreso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Lo que ahí queda claro, lo que yo también explico en el libro, y es que existe una víbora bicéfala. Existen dos cabezas de un mismo cuerpo que operan con las mismas terminales y tienen los mismos intereses. Entre ellos, la gente tiene que dejar de ser idiota. La gente puede seguir pensando que Mac no es Cristina o que Milei es una opción. Milei es un empleado de Urnequian, que paga Urnequian, lo mantiene Urnequian y defiende el grupo bien en la Cámara de Diputados, levantándose cuando hay que votar. Con lo cual la gente tiene que entender que hay que estar contra este sistema real o que no se queden y que año que viene sería mucho peor. Bien, bueno, más que todo, o sea, fueron más o menos todas las preguntas que había anotado del libro. Quería agradecerte por darme esta entrevista. Y bueno, más adelante, dentro de unos meses, cuando ya arranque más que la candidatura y todo esto, las elecciones 2023, si tenés ganas, podríamos hacer otra entrevista. Quería Va a ser un agradecerte. placer, aparte vamos a estar ahí seguramente presentando nuestra propuesta a la sociedad, así que va a ser un placer. Dale, dale. Bueno, muchas gracias, Cunio. Fuerte abrazo, hermano. Dale, gracias.